En esta oportunidad vamos a revisar el problema número 10, que corresponde a un cable bueno, se habla acá de un cable muy largo, que muchas veces le llaman un cable infinito, ¿no? Pero un cable de gran longitud que ha sido doblado y pues queremos la inducción magnética en este punto. Antes de resolver este problema, vamos a hacer un análisis detallado de todo, primero los casos particulares que vamos a utilizar. Pero previo a eso, vamos a analizar el cable finito y todo a partir de la ley de Biot-Savart. Entonces vamos a empezar primero recordando la ley de Biot-Savart para un diferencial de un pedacito de cable en un diferencial. Si nosotros queremos encontrar la inducción magnética en un cierto punto debido a una corriente que está circulando por un cable, ya sea rectilíneo o curvo, entonces nosotros podemos recurrir a esta expresión para calcularla. Obviamente esto nos está dando solamente el diferencial, no nos va a dar, tenemos que integrarlo, ¿no? Pero vamos a ver cómo trabajar primero esto. Entonces acá yo he dibujado un cable que está transportando corriente y quiero saber la inducción magnética en este punto. Como les mencioné, primero vamos a analizar de manera el diferencial nada más. Vamos a ver a qué se refiere con esto y luego vamos a hablar del cable finito y los casos particulares. Entonces lo primero que vamos a hacer siempre que uno quiere encontrar un diferencial, lo que hace es seleccionar un pedazo, ¿no? Un diferencial en este caso sería de longitud. Seleccionemos un diferencial de longitud por aquí. Ese diferencial de longitud le vamos a poner o le voy a llamar diferencial de L. Y vamos a definirlo como un vector. Ese vector va a tener como módulo la longitud y como dirección el sentido de la corriente que tiene ese pedazo de longitud, esa diferencia de longitud. Entonces por eso nos va quedando así. A partir de esa es la corriente, vamos a decir, o el diferencial de longitud que está transportando la corriente I, de intensidad I, y vamos a partir de eso definir nuestra inducción magnética o nuestro diferencial de inducción magnética en el punto que se desee. Lo primero que hay que hacer es, vamos a trabajar con la permeabilidad magnética, este de aquí, que recordemos que tiene un valor de 4 pi por 10 a la menos 7. Vamos a ponerlo por acá. Por 10 a la menos 7 Tesla metro por ampere. Y la intensidad de corriente que está circulando. Y luego vamos a hacer el producto cruz o producto vectorial entre quienes. Fíjense aquí. El diferencial de longitud con el producto, vamos a hacer el producto cruz del diferencial de longitud con, y esto acá es importante, fíjense que no dice R, dice R sombrerito o vector unitario de R o versor R. Entonces vamos a trabajar con un vector unitario. ¿Quién es ese vector R? El vector R es el vector que se traza desde el diferencial en este caso de longitud, o desde donde está la corriente o el diferencial de corriente, el que algunos podrían mencionarlo, hasta el punto donde quieres averiguar la inducción magnética. Él es el vector R. Pero aquí no vas a colocar el vector R, vas a colocar el vector unitario de él mismo, de R. Es muy diferente esto, recordemos, a colocar el vector unitario de R. Mientras él es el vector que tiene la dirección del vector unitario de R y el módulo, él solamente está está indicándote una dirección. Solamente eso. El módulo del vector unitario es 1. Entonces se va a hacer eso. Se va a trabajar con el vector unitario en la dirección del vector R. Y esto sobre 4pi por R al cuadrado, siendo R esa distancia. Desde el diferencial que está generando esa inducción magnética hasta el punto que estamos analizando. Entonces, con esa idea, vamos a empezar a analizar el caso del cable finito. De ahí vamos a sacar los casos del cable infinito, o el cable de gran longitud que llamamos, o de uno de los lados infinitos que muchas veces se le dice, y todo eso. Entonces, para esto, cuando decimos un cable finito, significa que el cable tiene inicio y fin, o que su longitud no es tan grande en comparación con las distancias a las que analizamos. Entonces, para eso tengo el cable aquí, y he ubicado el eje Y 0 por acá. O sea, hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo, así lo voy a considerar, nuestro eje vertical Y. Y vamos a buscar la inducción magnética en un punto. ¿En qué punto? En este puntito de acá vamos a llamarle el punto
P le voy a llamar. Entonces vamos a simplemente aplicar lo que hemos dicho aquí. Vamos a ir reemplazando, obviamente para el caso particular que estamos analizando. Entonces lo primero que voy a hacer, habíamos quedado en que tengo que analizar un pedazo de, acá debe haber una corriente primero, discúlpenme, vamos a ponerlo por acá. Por acá vamos a poner la corriente. Y voy a escoger un pedazo de longitud, un diferencial de longitud. Obviamente esto lo escojo de manera arbitraria, así que vamos a escoger por aquí el diferencial de longitud. Este diferencial de longitud lo estoy escogiendo a una distancia y. Y obviamente va a ser un pedacito de y, un diferencial de y. Entonces, vamos a ver cómo crea la inducción magnética en este punto, con la idea que hemos trabajado hace un momento. Entonces, primero que hago, ubico a qué distancia está, o el vector R, que vendría a ser este vector que acabo de dibujar. Él vendría a ser el vector R. Y ahora sí, empezamos a colocar aquí nuestra expresión. Recordemos, voy a reemplazar bajo esto, que el diferencial de la inducción magnética es la permeabilidad magnética, la intensidad que le hemos llamado I también, por el diferencial de el vector diferencial de L. Hay que darnos cuenta que este diferencial de Y vendría a ser el diferencial de L y está yendo hacia arriba. Realmente no nos preocupemos mucho por los vectores en ese caso, después lo vamos a ver con calma el por qué, pero solamente voy a ponerle de frente que está en el eje Y, así que sería con el vector unitario J. Así que el diferencial de L, en este caso sería diferencial de Y, J, y esto está multiplicado por el vector unitario R. El vector unitario R sería L. Entonces, para eso vamos a colocar un angulito aquí para definir bien quién es el vector unitario de R. Y el vector unitario de R, vamos a sacarlo por aquí aparte, nos estaría quedando algo así. El vector unitario iría en esta dirección. Siendo, no olvidemos que el módulo del vector unitario de R es 1. Si descomponemos ese vector nos quedaría lo siguiente. Vamos a descomponerlo por aquí y nos va quedando así. Como el módulo es 1, nos quedaría 1 por el coseno de teta, o simplemente el coseno de teta. Y nos quedaría hacia abajo 1 por el seno de teta, o simplemente seno de teta, pero como está yendo hacia abajo, menos seno de teta. Entonces el vector unitario de R, o R unitario, vendría a ser coseno de teta y menos seno de teta J. Ya, ese vector es el que va a ir ahí, multiplicando mediante el producto vectorial. Vamos a ponerlo por acá. Entonces nos va quedando así. Esto multiplicado por el vector unitario, coseno de teta I, menos seno de teta J. Ya hemos puesto el vector unitario. Y esto dividido entre 4pi por r al cuadrado. Ya. Vamos a empezar a operar esto. Vamos a empezar a operar esto. Y luego vamos, obviamente, como esto viene a ser simplemente el diferencial, hay que integrarlo, ¿no? Hay que integrarlo desde que y vale menos un valor hasta un valor positivo de y, ¿no? También podemos relacionarlo con ángulos, que ahorita vamos a ver eso. Pero empecemos con el producto vectorial. Voy a hacer la distributiva aquí del producto vectorial. Y para eso hay que recordar las reglas del producto vectorial, ¿no? Entonces nos va quedando así. Nos queda la permeabilidad, la intensidad, voy a ir separando ya lo que es constante sobre 4pi. Y vamos a multiplicar primero J cruz I. Y J cruz I es menos K. Entonces me va a quedar así. Diferencial de Y, coseno de teta por menos K. Y cuando multipliquemos el J por J, me va a dar 0. Porque recordemos que el producto cruz de 2 del mismo vector nos da 0. Entonces nos quedaría de esa manera, y esto dividido, todo esto dividido, entre r al cuadrado.
Entonces aquí ya lo único que vamos a hacer es integrar. Si integramos nos va a quedar esto. Voy a sacar esto de la integral, que es la constante. Permeabilidad e intensidad sobre 4pi. Y nos quedará el integral. El menos también vamos a colocar adelante. Menos. Y nos quedaría la integral de coseno de teta sobre r al cuadrado, diferencial de y, y todo esto acompañado del vector k. Así nos va a ir quedando nuestra integral. Ya. Ahora, aquí tenemos que proceder a hacer esta integral. Vamos a ver el r, cómo el r lo puedo relacionar, ese r a lo mejor cómo se puede ir relacionando, o el diferencial de y el ángulo teta. Entonces vayamos a nuestro gráfico. En nuestro gráfico podemos ver que acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Se supone que yo estoy calculando la inducción magnética en el punto P. Voy a decir que ese punto P está a una cierta distancia. O sea, yo del cable me estoy alejando una distancia A. Estoy colocando una distancia A. Muy bien. ¿Qué podemos observar aquí en este triángulo? En este triángulo podemos observar que la tangente de teta, vamos a ponerlo por acá aparte, la tangente de teta es y sobre A. Entonces podemos decir que y es igual a A tangente de teta. Como nosotros vemos acá un diferencial de y, podemos sacar aquí el diferencial a partir de la igualdad y igual a tangente de teta, a tangente de teta. Entonces tendríamos diferencial de y es igual a ¿quién? Y nos quedaría a secante al cuadrado de teta, diferencial de teta. Si se dan cuenta, aquí ya estoy cambiando la integral de lo que está con el diferencial, la variable diferencial de y por la variable diferencial de teta. Todo vamos a trabajar en función de teta. Entonces eso lo puedo reemplazar por aquí. Nos iría quedando menos la permeabilidad de la intensidad sobre 4pi, la integral coseno de teta sobre r al cuadrado, y el diferencial de y, como hemos puesto por acá, lo puedo cambiar por a secante al cuadrado de teta, a secante al cuadrado de teta, diferencial de teta. Podríamos cambiarlo así. El vector unitario k que sigue acompañando. Muy bien. Ya tenemos entonces aquí. Y lo que podemos ver es, aquí aparece a sobre r. ¿Y qué podemos observar aquí? ¿Qué cosa es a sobre r? Pues a sobre r es el cateto adyacente a teta entre la hipotenusa, que vendría a ser el coseno, ¿no? Entonces aquí yo podría tranquilamente hacer lo siguiente, para que aparezca el coseno otra vez. Miren, podría a lo mejor aquí multiplicarle un a y me quedaría un a al cuadrado y dividirlo entre a por acá. O sea, lo que estoy tratando de hacer, ¿y por qué hago esto? Para que quede un coseno, debido a que acá tengo que a entre r es un coseno. Entonces, si él se convierte en a al cuadrado y él es r al cuadrado, sería a sobre r elevado al cuadrado, que sería coseno al cuadrado. Entonces vamos a acomodar esto por acá un momento. Es un poco más pequeño para acomodarlo. Ya. Entonces, de aquí hay que darnos cuenta que el a al cuadrado entre r al cuadrado es coseno, pero como está elevado al cuadrado es coseno al cuadrado. Entonces nos va a ir quedando así. Menos la permeabilidad de la intensidad sobre 4pi, era 4pi, ahora queda 4pi por a. ¿Se acuerdan que les multiplicamos un a? Acá solamente estaba el a, y ahora hemos quedado con a al cuadrado, ¿no? Porque le hemos agregado un a por a. Y me quedaría aquí entonces la integral del coseno de teta, pero a al cuadrado entre r al cuadrado es coseno al cuadrado de teta. Y nos quedaría entonces multiplicado por el coseno al cuadrado de teta, esto a su vez por la secante al cuadrado de teta, diferencial de teta. Y aquí nos damos cuenta por identidades trigonométricas que esto de acá sale 1. Entonces nos va quedando una integral mucho más sencilla. Un momento, vamos a acomodar esto un poquito más para que nos dé más espacio y poder terminar la explicación aquí. Ya, entonces al final nos va quedando que la inducción magnética viene a ser menos la permeabilidad de la intensidad sobre 4pi por a, la integral del coseno de teta, diferencial de teta, acompañado del vector k,
Pero hay que darnos cuenta entonces que estoy integrando en función de teta. Esto significa que yo estoy analizando para el ángulo teta. De aquí hay que ver que el ángulo teta está empezando, lo estoy midiendo desde aquí, desde mi eje Y0, desde el Y0, ¿no? Estoy midiéndolo. Entonces, este ángulo teta, mientras yo voy moviendo el diferencial de Y, el ángulo teta va a ir creciendo. Va a ir creciendo. Entonces, yo voy a llegar hasta un valor de teta máximo, que en ese caso, si se dan cuenta, es positivo. Pero si yo empiezo a medir el ángulo teta hacia abajo, lo que tendríamos es que el ángulo teta estaría medido en dirección opuesta, entonces estaríamos llegando hasta un teta negativo. Entonces yo lo que voy a hacer, como es un cable finito el que quiero analizar, o el que estoy analizando, entonces yo voy a analizar desde el valor de teta, vamos a poner aquí, desde aquí, que es, voy a decir, desde menos teta 1 hasta un valor por aquí, que vendría a ser hasta más teta 2. O si quieren pueden llamarle teta final, teta inicial, como ustedes gusten. Pero estoy analizando eso. Entonces aquí voy a empezar a evaluar desde teta 1, que realmente sería desde menos teta 1, ¿no? Desde menos teta 1 hasta teta 2. Integramos esto. Si nosotros integramos esto, nos va a ir quedando lo siguiente. Menos la permeabilidad a la intensidad sobre 4pi por A. Y pues sabemos que la integral del coseno es seno. Pero ese seno va a estar evaluado desde menos teta 1 hasta teta 2. Esto nos va a ir quedando de la siguiente forma. Menos la permeabilidad a la intensidad sobre 4pi A. Y pues evaluando el seno nos quedaría así. Seno de teta 2 menos seno de menos teta 1. De aquí debemos recordar por identidades que seno de menos teta 1 es igual a menos seno de teta. Entonces el menos seno de teta con este menos se va a convertir en más seno de teta 1. Entonces finalmente nos quedaría entonces, finalmente, vamos a reducir un poco más de tamaño para que entre esto. Finalmente nos quedaría la expresión siguiente. No se olviden que todo esto está acompañado del vector K. Entonces quedaría así. Permeabilidad e intensidad sobre 4pi A, y nos queda simplemente seno de teta 2 más seno de teta 1. Fíjense que yo puse desde menos teta 1. O sea, estoy ya considerando que teta 1 es positivo, por eso le estoy agregando el menos para medir el ángulo. Entonces, este teta 1 y este teta 2 ya son valores positivos. Así que tú solamente tendrías que ver los angulitos. Ya, esta expresión es la que vamos a utilizar. Esta es la que debemos recordar. Por eso, ya llegando, haciendo la demostración completa del por qué sale a partir de la ley de Biot-Savart, cómo es aplicada para este caso, entonces vamos a poner lo que nos quedó. No olvidemos que el menos de adelante es simplemente por la dirección. Si nosotros recordamos respecto a la dirección, podríamos decir, y ustedes recordarán, que había una forma de representación con X, ¿no? Que entra o sale. Entonces, ese menos K significa que está entrando al plano que estamos analizando, que vendría a ser en este caso el eje Z negativo. Por eso sale menos K. Para este caso, entonces, no voy a considerar en los problemitas el menos K. Simplemente vamos a empezar a trabajar con que entra o sale, y creo que es suficiente para poder analizarlo. Y entonces, conclusión. Si yo tengo un cable finito y yo quiero la inducción magnética en cierto punto, por ejemplo, a una distancia, vamos a ir viendo acá, miren cómo es, a una cierta distancia del cable finito, en el punto P vamos a llamarle. Entonces la inducción magnética en ese punto yo lo puedo calcular, el módulo lo puedo calcular así. La permeabilidad a la intensidad sobre 4pi por A, así nos ha quedado, miren. Y multiplicado seno de teta 2 por seno de teta 1. Seno de teta 2 más seno de teta 1. Entendiendo que seno de teta 1 y teta 2 vienen a ser los ángulos en valores positivos que estoy describiendo aquí. Esos angulitos.
Entonces, esta sería nuestra expresión cuando nos hablen de un cable largo o un cable de gran longitud o un cable finito que a veces llaman. O sea, un cable donde yo puedo ver las dimensiones. Entonces, recuerden, el ángulo, por ejemplo, aquí podría ser 45 grados sexagesimales. Entonces yo tendría que poner aquí 45 grados o pi cuartos, ¿no? Radianes. Este angulito podría ser pi tercios y así lo voy reemplazando. Ya no voy a tomar valores negativos, solamente para la demostración expliqué el por qué. Ya, entonces, ahora de acá sale como consecuencia un caso bastante particular que viene a ser el cable infinito, que muchas veces lo mencionan como cable infinito, que también puede llamarse un cable de gran longitud, que es realmente como deberíamos mencionarlo. Pero para el caso del cable de gran longitud, hay que entender que la idea es que los límites se agranden, o sea, que vayan creciendo esos ángulos. Miren, si yo, por ejemplo, este ángulo teta de aquí, teta 2, si el cable va creciendo, el ángulo va creciendo. Si el cable sigue creciendo, el ángulo sigue creciendo. Y podemos decir, en el límite que el cable sea muy, muy grande, esta línea hará que el ángulo crezca tanto que el ángulo tienda o se acerque a ¿cuánto? A 90. Y es el caso particular que vamos a hablar aquí del cable de gran longitud o el cable infinito. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, la inducción magnética en ese punto, a una distancia A como estamos analizando, nos quedaría así. Permeabilidad, la intensidad sobre 4 pi A. Y yo lo que tendría que hacer es colocar el ángulo teta 2 que tienda a ¿cuánto? Va a crecer, va a crecer, va a crecer hasta que se haga casi 90. Entonces tienda a 90. Entonces tendría que poner seno de 90. Y eso tendría que sumarle. Pero como es un cable de gran longitud, no solamente hacia arriba, sino también hacia abajo, también iría creciendo el ángulo teta hasta casi 90 hacia abajo. Entonces nos quedaría más seno de 90. El seno de 90 sabemos que es 1, entonces eso sería 1 más 1, 2, y nos va quedando así. La permeabilidad, la intensidad sobre 4 pi por A por 2. Simplificamos acá y nos queda la expresión conocida, que esto es lo que usamos cuando queremos la inducción magnética en un punto ubicado a cierta distancia, una distancia A, que es para un cable de gran longitud. Permeabilidad e intensidad sobre ya no 4 pi por A, sino 2 pi por A, siendo A la distancia perpendicular del punto al cable. Asimismo, recordemos que para esto tenemos que la inducción magnética puede estar entrando, puede estar saliendo, ¿no? Acá me estoy preocupando básicamente por el módulo, porque sobreentiende que ya conocemos las direcciones y todo eso. Muy bien, entonces cuando yo veo un cable, por decirlo así, infinito, puedo utilizar esto, o un cable de gran longitud. Cuando veo un cable que tiene dimensiones, debo usar esto. Puede suceder que hagan mención de que una parte tiene límites, por ejemplo, acá empieza aquí, pero no termina arriba, o arriba es muy grande, entonces tiende a 90. Entonces yo tengo que poner un límite en uno y en el otro hacer que tienda a 90, por ejemplo. Y eso es lo que se va a presentar en el siguiente caso, en el problemita. Ya viendo esto, vamos a empezar con el problemita. Entonces el problema dice que es un cable largo, un cable de gran longitud. Eso implica el caso que estábamos mencionando, el caso particular. Pero este cable ha sido doblado. Entonces podemos considerar que esta parte como que continúa y esta parte también continúa. O sea, tiene un límite acá abajo, los dos pedazos, pero no tiene límites hacia arriba. O tiene un límite muy amplio, o es muy grande de tal manera que tiende a 90 el ángulo que vamos a analizar. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a buscar, vamos a partirlo en 3 pedazos, porque queremos la inducción en este punto. Voy a trabajar primero esta parte, luego vamos a trabajar esta parte, y luego vamos a trabajar esta parte. Vamos a ver que la parte derecha e izquierda tienen prácticamente lo mismo, o básicamente es prácticamente igual. Vamos a ir viéndolo igual. Entonces empecemos con este caso, el primer caso. Como yo quiero la inducción magnética creada por este cable en este punto, a una distancia A, lo que voy a hacer es dibujar los límites. Yo quiero desde este punto, y como les decía acá, va a crecer hasta un ángulo que tiende a 90, porque es muy grande.
este angulito, aquí como está, no va a continuar por si acaso, ¿ya? O sea, por eso tiende a 90. Incluso yo podría, mejor vamos a ponerlo así. Tiende a 90. Es el teta 2 que decíamos, ¿no? Pero este angulito sí está, este límite sí está definido. Empieza ahí, dice. Entonces vemos que como esto mide A y esto también mide A, entonces ese ángulo es de 45 o pi cuartos. Entonces vamos a calcular la inducción magnética creada por la primera, que sería la permeabilidad, la intensidad, vamos a reemplazar aquí, sobre 4, este de aquí, sobre 4 pi por A. Justo está a una distancia A, multiplicado por el seno de teta 2 más el seno de teta 1. Voy a poner seno de 90 o seno de pi medios, vamos a ponerle, más el seno de 45 que es pi cuartos. Todo esto está en radianes. De aquí tendríamos el seno de 90 es 1, el seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Entonces tenemos por aquí, podemos decir, nos va quedando así la permeabilidad a la intensidad sobre 4 pi por A. Y acá nos quedaría, operando nos quedaría 2 más raíz de 2 sobre 2. Ya, esto vendría a ser la inducción magnética creada por este cable o por esa parte del cable. Usando la regla de la mano derecha nos damos cuenta que la inducción creada por él es saliendo en este punto, en el punto P. Entonces ya no lo voy a colocar aquí, lo voy a colocar al costado acá, por si acaso. Está saliendo. Es un vector saliendo. Bien, esto es para el primer caso. Vamos ahora al segundo caso. Luego de haber trabajado esta parte, vamos a trabajar la segunda parte, que es esta de acá. Vamos a definir los límites de igual forma y vamos a hablar de la inducción magnética 2. Definimos los límites, miren, desde el punto P, aquí y aquí. Entonces tenemos algo ya definido acá, ¿no? Miren, como el cable que está echado, algo así. Entonces sería, el ángulo aquí es 45 y el ángulo aquí también es 45, ¿no? Notamos que acá es A y esto es A también, todo es 45, 45. Entonces para este caso sería la permeabilidad, la misma intensidad, sobre 4 pi por la distancia que es A del punto al cable, multiplicado por el seno de 45 o pi cuartos más el seno de 45 o pi cuartos. Ya sabemos que seno de pi cuartos habíamos dicho que es raíz de 2 sobre 2. Acá también raíz de 2 sobre 2. Entonces nos va a ir quedando, para el caso 2, la permeabilidad a la intensidad sobre 4 pi por A. Pero acá tendríamos raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2, quedaría raíz de 2 nada más, ¿no? Raíz de 2 sobre 2 o 2 raíz de 2 sobre 2, simplemente multiplicado por la raíz de 2. Si nosotros analizamos la regla de la mano derecha, aquí también se crearía un vector de inducción, también saliendo. Entonces vamos a colocarlo por aquí al costado. Y para el último caso, que vendría a ser este cable, notemos que acá también va a ir hacia 90. También está a una distancia A. Esto tiende a 90. Y esto tiende a 40. Y esto es 45, no tiende, es 45. Si se dan cuenta, es el mismo caso que el primero, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a salir exactamente el mismo valor. La inducción, si analizamos la dirección, también es saliendo. El 3, disculpen. Entonces nos va a quedar así. Vamos a colocar por aquí. La inducción 3 vendría a ser la permeabilidad, la intensidad. Vamos a copiarlo. Sobre 4 pi A. Sobre 4 pi por A. Por 2 más raíz de 2 sobre 2. Muy bien. Entonces nos damos cuenta que en este punto P las tres secciones están creando inducción magnética. Entonces simplemente, y todas van en la misma dirección, así que se van a sumar. Él también es saliendo, por si acaso, ya habíamos conversado de eso. Entonces, finalmente podemos decir
que la inducción magnética total en el punto P va a resultar de la suma de todos. Podemos factorizar la permeabilidad a la intensidad sobre 4pi por A y sumar, ¿no? Raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2. Estos se repiten, así que puedo poner el doble de eso, que sería 2 más raíz de 2, nada más. Y a eso más raíz de 2, ¿no? Entonces nos va quedando así. Vamos a colocarlo completo. 2 más raíz de 2, que es el primer grupo de ellos dos. Y eso hay que sumarle lo de aquí, que es raíz de 2. Más raíz de 2. Entonces nos va a ir quedando que es la permeabilidad a la intensidad sobre 4pi por A. Acá tendríamos 2 más 2 raíz de 2. Simplificamos y nos quedaría entonces, a esto de acá es saliendo, no se olviden. ¿No? El vector es saliendo. Y de aquí podemos reemplazar, podemos simplificar, disculpen, y nos va a quedar finalmente entonces que la inducción magnética en el punto P es la permeabilidad a la intensidad sobre 4pi por A, ya no 4pi por A, simplificamos mitad mitad, ¿no? Mitad mitad nos quedaría 2pi por A, y como hemos factorizado 2 nos quedaría 1 más la raíz cuadrada de 2. Esto como vector está saliendo, disculpen, y está en las unidades de Tesla, ¿no? Y eso sería todo para el problema.